El 80% lo hacemos en fábrica. Hacer prefabricados, que es una estructura, o hacer vivienda no tiene nada que ver. La crisis ya era incipiente. Cuando íbamos, yo qué sé, a construir una vivienda en Ibiza, el hormigón tenía un precio. Cuando íbamos a Andorra, el hormigón tenía un precio. En Gerona, el hormigón un precio. En Madrid, el hormigón otro precio. Que en la fábrica tenemos mujeres haciendo muchas de las tareas que en una obra es imposible que tú las veas. Somos un 20 o un 30% más barato. Cada 10 minutos sale un tabique de 6 metros por 3 metros. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y como yo, seguro que estáis acostumbrados a las fábricas donde se producen coches, electrodomésticos o cualquier tipo de producto industrial o doméstico. Pero ¿os habéis parado a pensar en fábricas donde se construyan casas? Casas completas, personalizadas y a gusto del consumidor, pero con la precisión que otorga una cadena de producción industrial. Seguro que más de uno ha escuchado alguna vez aquello de que construir una casa te puede llevar años, buscar arquitecto, permisos, coordinar 1000 cosas. Pero ¿y si os dijera que hay una manera de hacerlo más rápido, más eficiente y más sostenible? Hoy vamos a hablar de cómo la industrialización está cambiando las reglas del juego en la construcción. Desde casas diseñadas, construidas en cuestión de meses, hasta técnicas que aprovechan la tecnología para lograr una mayor eficiencia energética. Y para ayudarnos a entender esta evolución de la técnica, nos acompaña Montse Pujol, que es CEO y fundadora de PMP, una empresa a la vanguardia del cambio en este sector con su enfoque de construcción industrializada y sostenible. Así que en esta entrevista hablaremos sobre cómo es eso de construir casas dentro de fábricas, pero también vamos a analizar los desafíos del sector, desde el impacto de la falta de mano de obra cualificada hasta el papel de tecnologías emergentes como la impresión 3D o la robótica. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton-Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton-Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Así que, Montse, bienvenida a Toque de Ingenio y muchas gracias por invitarnos a vuestra casa. Gracias a vosotros por venir. Muy guay, muy chulo, ¿eh? Tenéis aquí un showroom, la verdad es que hemos entrado por puerta y madre mía, qué bueno, chulo. Intentamos tenerlo bien. Sí, ¿no? Sí. No, muy bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando en la presentación de que vosotros fabricáis casas en fábricas. Sí. ¿Cómo es eso? Explícame cómo lo hacéis. Pues mira, te explico un poco el porqué, ¿no? La construcción no ha tenido que hacer nunca demasiados esfuerzos, ¿no? para sobrevivir hasta que llegó la crisis, la famosa crisis a partir del 2007, ¿no? Porque como siempre ha tenido demanda y ha tenido todo, siempre se ha hecho pues, de formas tradicionales y no se había planteado ningún cambio respecto a esto. Con las crisis esto cambió un poco los paradigmas de la construcción. Nosotros en ese momento éramos promotora vale. Con obra tradicional. ¿Porque PMP cuánto tiempo tiene ahora? Como PMP, que es Proyectos Modulares Prefabricados, o sí. sea, es desde el 2013. Nació el 2013. En plena sí, pero nosotros veníamos. Hostia de la crisis, ¿no? Pero la empresa, que antes era Promocions Montse Pujol, ¿vale? Nació en el 2000. Vale, o sea que ya llevábamos unos años, pero haciendo promoción inmobiliaria con sistemas tradicionales. Vale, los de toda la vida. Y erais un promotor. Las de toda la vida, una promotora pequeñita en mi pueblo, que es Mollerusa, ¿vale? Y allí hacíamos promociones inmobiliarias. Vale. Cuando llegó la crisis, bueno... yo vengo de una familia que es de industrializadora, que tiene una empresa, Pujol, tiene una empresa de industrializar prefabricados básicamente de nave industrial, vigueta y obra pública. Yo trabajé durante mis inicios, durante 8 años, la empresa era de mi padre y de mi tío. Ajá. Y nosotros éramos tercera generación, yo soy la mayor, pero... no soy la heredera, soy mujer y los herederos pues, son mi primo y mi hermano,
Pero allí aprendí mucho, me separé. Eso todavía existe, eso es el derecho catalán de hace muchos años, ¿no? Bueno, ya es por... Bueno, yo ya sabía desde pequeña, ¿no? que estaba ordenado así, correcto, ¿no? que esto es así y bueno... Pero sí que tenía mi papel dentro de la empresa, ¿no? De la familia. Lo que pasa es que lo rompí porque no era el papel que a mí me apetecía hacer, ¿no? Vale. Entonces yo me fui, empecé como promotora inmobiliaria. Bueno, empecé como arquitecto técnico, que es lo que soy. Vale. Llevando obras, haciendo tasaciones. Luego hice API, agente a la promoción inmobiliaria. Monté mi tiendecita en mi pueblo y empecé a hacer promoción. ¿Vale? Pero claro, hacer promoción en el mundo de la construcción, cuando vienes de la industria, es bastante duro. Claro, ¿vale? porque todo lo que está muy ordenadito en la industria, en la construcción, está muy desordenadito. Todo muy desordenadito. Muy ¿no? desordenadito. No sabes nunca plazos, no sabes nunca... cada uno entra un industrial, te dice mal del antes, ¿no? Cada uno tiene sus sistemas de prevención, ahora los saco, ahora los llevo, ahora... Bueno, cuesta mucho organizarlo y además no tienes nunca rendimientos. Claro. ¿Vale? Nunca sabes. Hoy, pues qué sé, para hacer un metro de pared han estado tanto. Mañana el rendimiento es distinto, pues porque se da una casuística distinta, ¿no? Depende. No hay manera de tener rendimientos. Yo soy muy controladora y necesito saber lo que me cuestan las cosas, el tiempo que los voy a tener, todo, ¿no? Y no podía. Y te explotaba la cabeza. O me explotaba la cabeza, no podía, ¿no? Y entonces, pues como llevaba muchos años industrializando, pues decidimos hacer este camino. También es verdad que en ese momento llegó a nosotros una empresa que había empezado a hacer casas de construcción industrializada. Sí. Y pues que no funcionaba muy bien, que Pujol la compró en su momento, pero Pujol es una empresa que industrializa, hace prefabricados. Claro. Hacer prefabricados, que es una estructura, o hacer vivienda, es un concepto muy distinto, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, son dos conceptos que muchas veces la gente mezcla, ¿no? Y no, una cosa es hacer vivienda, que vivienda no es solo estructura o hormigón o metálico, no, en una vivienda hay aislamientos, ¿no? Hay climatizaciones, hay impermeabilizaciones, o sea, hay confortabilidad, ¿no? Instalación eléctrica. Instalaciones, hay muchas cosas que en una estructura no se tienen en cuenta. Entonces, hacer viviendas o hacer estructuras no es lo mismo. Esta empresa cayó en... Bueno, me dijeron si la quería mirar yo, si no. Yo la empecé a coger. Vi que no, el sistema no era el que a mí, con mi experiencia en promoción normal, pues no se me adaptaba, pero sí que ya era como un juguete, ¿no? Para empezar con la... Te despertó ahí el gusanillo para decir, a partir de aquí... Y dije, bueno, esta no, pero yo voy a tirar por mi camino por aquí, ¿no? Y a partir de entonces empezamos a industrializar. Además, se dio que era pues por el año 2005-2006 hicimos nuestra primera vivienda industrializada que se llamaba Casa Kioto, que además era sostenible, tenía muchas cosas, ganamos muchos premios, no ganamos ni un duro, claro, ¿vale? Claro. Pero eso sí nos da... Es lo que tiene el marketing, es un gasto constante. Es un gasto constante, correcto, ¿no? No nos dio nada, pero en ese momento la promoción empezó a bajar, sí. La crisis ya era incipiente, ¿no? Y nosotros pues ya cambiamos, ¿no? nuestro objetivo como empresa y en vez de hacer promoción ya empezamos con la construcción industrializada. Al promotor no podíamos ir porque no existía, estaba la crisis, desaparecieron todos. No estaba arruinado, estaba perseguido, ¿no? Bueno, debajo de las mesas, ¿no? Claro. Y ahora ahí entonces pues estaba el autopromotor que pues sí que podía tirar y nos especializamos en industrializar viviendas para autopromotores. Un autopromotor soy yo que tengo un terreno y quiero hacerme una casa. Correcto. Una persona que quiere hacerse una casa y tiene el terreno, sí. Correcto, lo has dicho bien. ¿Y por dónde empezaste? Porque tú dices, a ver, lo que me hablabas ahora mismo, ¿no? Una obra tiene muchas cosas. Tiene pues desde paredes, tiene las paredes interiores, las exteriores, las instalaciones, todo, ¿no? Cuando quieres abarcarlo todo es imposible, ¿no? Tienes que empezar por un punto. ¿Qué decidiste empezar por? Mira, voy a hacer tabiques. No, decidí empezar por lo que conocía por mis años anteriores, ¿no? En la empresa familiar, y empecé pues por cerramientos y estructuras. Empecé pensando en estructuras, y estructuras por una parte, cerramientos por la otra. Pero entonces
¿para qué vamos a hacer dos cosas? Si los cerramientos ya podrían... Venga, empezamos a pensar, ¿no?, cómo los mismos cerramientos pueden ser la estructura. Y al final recuperamos muchas cosas de la construcción de antaño, ¿no? Porque habíamos pasado de construcción de paredes de carga, por ejemplo, que era la tradicional de hace muchos años, a pilares y jácenas, ¿no? Porque más fáciles de hacer. Bueno, pues nosotros recuperamos cosas, volvimos a las paredes de carga, pero en vez de hacer paredes de carga tocho a tocho en una obra, pues hacer paredes de carga en una industria con unos hormigones y con unos pues sistemas mucho más controlados, pudiéndolas separar mucho más, haciendo viviendas diáfanas de dentro, donde no necesitábamos pilares, sino que las propias paredes pueden estar separadas 12 metros, ¿no? Y luego dentro, en el espacio, puedes distribuir lo que quieras porque no tienes ni pilares que te molesten, ni nada de nada, ¿no? O sea, las distribuciones quedaban muy limpias. O sea, empezaste haciendo... Bueno, la estructura exterior de la casa, sí, que en vez de la construcción clásica, ¿no?, con encofrado y demás, pues tú aparecías ahí con tus prefabricados de hormigón, ¿no? Y tenías la estructura de fuera, y a partir de ahí la de dentro sí que se hacía tradicional. Esta estructura de fuera ya servía para aguantar toda la vivienda y todo, y entonces entrábamos dentro y hacíamos de forma tradicional los interiores. Pero bueno, en esta estructura empezamos que era solo paredes, luego en las paredes le pusimos pues las ventanas, luego de las ventanas los aplacados, luego de los aplacados la cimentación, también en fábrica, luego de la cimentación pues la cimentación las instalaciones, sí, la cimentación también la hacemos en fábrica. Es que era el punto que cuando íbamos, yo que sé, a construir una vivienda en Ibiza, el hormigón tenía un precio, cuando íbamos a Andorra, el hormigón tenía un precio, en Gerona, el hormigón un precio, en Madrid, el hormigón otro precio. No podía controlar nunca cuando daba precios qué precio me iba a costar el hormigón en cada una de las zonas. En fábrica siempre sé lo que me cuesta. Sale clavado. Siempre, ¿vale? Y entonces el único que tengo es el transporte del hormigón hasta el sitio, pero que también... Lo puedes controlar, claro. Tantas toneladas a tal sitio, pues tanto. Correcto, lo puedo controlar. Todo aquello que no podemos controlar... con nuestros ingenieros y arquitectos, a ver, ¿cómo podemos hacer eso? ¿No? Y siempre la respuesta es no podemos. La primera, no podemos, ¿no? Esto toda la vida se ha hecho así, ¿no? Vas a venir tú ahora... Toda la vida se ha hecho así. Y tú preguntas, ¿y por qué? Claro, ¿Y por qué se hace así? Bueno, porque se ha hecho así. Y a mí no hay nada que más me moleste que me respondan porque siempre ha sido así o porque sí. Porque siempre, ¿no? Necesito saber por qué, ¿no? Entonces vas buscando estas cosas y te van saliendo ideas que a veces no todas son buenas, ¿eh? También te... No, me imagino. Y lo que me pregunto es, ¿qué te decían, bueno, no sé, tu familia cuando les planteaste la historia? Porque una loca. Está loca, ¿no? O sea, bueno, ¿dónde vas? La hostia que te vas a pegar. Sí, a ver, yo me salí de la empresa familiar y empecé de cero yo sola, ¿no? Con mi empresa, pero hubo un momento en donde yo tengo... parte de mis instalaciones alquiladas a mi familia dentro de sus instalaciones, ¿vale? Porque no tenía, o sea, para encontrar aquí en Lérida naves que se me adecuasen a lo que quería hacer, ¿no? Entonces, hay parte de nuestra fabricación que compartimos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mi padre, por ejemplo, cuando me vio sacar unas paredes con ventanas, ¿vale? Y además se iban a Bilbao, ¿vale? Estábamos haciendo unas casas en Bilbao en ese momento. Y me llama, Monse, pero tú te has vuelto loca, que hacen unas ventanas en las paredes, que esto no te va a llegar, te va a reventar. Y le decía, mira, papá, están en Bilbao y ya tengo la mitad de montadas. Está la casa hecha. Claro, al final lo que no puedes hacer es montar las ventanas en la fábrica de la misma manera que tú vas a montar las ventanas en una obra. Pero si las ventanas en la fábrica ya piensas que van a tener un transporte, que van a girar la pared, que van... Bueno, pues ya las haces de otra manera, ¿no? Bueno, siempre son retos. Está claro. Son retos. Está claro. Vale, y entonces eso ha ido evolucionando. Empezasteis con las paredes exteriores, fuisteis progresando cimentación y en el punto en el que estamos ahora... El 80% lo hacemos en fábrica, o sea, las instalaciones... El 80% de la casa lo haces en una fábrica. Sí, y hay cosas que no las podré hacer nunca en la fábrica, porque un movimiento de suelo nunca lo podré hacer en una fábrica. Claro. No, es que hay cosas que no puedes hacer. Pero, o sea, todo lo que vamos a hacer en fábrica es control. Todo lo que dejamos hacer en la obra, por mucho que lo controlemos y tengamos nuestros procesos... Claro. Siempre hay cosas que tienes que acabar de pensar en el último momento, ¿no? Que
En fábrica no lo tienes todo Vale, controlado. y más allá de meter la retro en el terreno, que está claro que eso va a ser complicado que puedas hacer, te quedan muchas cosas que digas, o sea, necesitaría también industrializar no sé qué. Y aún no ha llegado al punto. Bueno, estamos en el último paso de Para tenerlo ya todo que, a máximos, ¿no? que sí que sabemos ya cómo, pero hay que ir haciendo las inversiones en fábrica de las líneas, ¿no? Porque cuando las vamos metiendo en fábrica lo que no podemos hacer es construir de la misma forma que construiríamos en una obra y luego transportarla, ¿no? O sea, los coches cuando se van a una fábrica no los hacen como los harían. Que sería Un artesano, claro. En un taller, ¿no? Se meten en una línea de producción. Pues nosotros lo que vamos haciendo es metiendo en una línea de producción. Ahora nos falta acabar de meter las baldosas en la línea de producción, que es lo único que estamos acabando de hacer en situ, el revestimiento de los baños. Pero que venga ya hecho. Sí, o sea, que tú vengas con la... Nos falta la inversión. La idea ya la tenemos, ¿no? Nos falta acabar de hacer inversiones porque vamos haciendo poco a poco y probando. Y esto, pero ya es el último pasito que nos queda. Y bueno, y entiendo que no, o sea, no solo es que hayas tenido la idea de industrializar la construcción de las casas, sino que la técnica te haya podido acompañar. O sea, al final, pues no creo que haya fabricantes de maquinaria que se dediquen a hacer máquinas para industrializar casas y tal. Entonces, la propia técnica te la has tenido que crear tú, ad hoc, para hacerlo. Correcto. Para hacer tu propia fábrica, todo está hecho. Todo a medida para tu necesidad. A medida, con compañeros de viaje, ¿no? Sí, como vosotros, ¿vale? Pero todo está hecho, pues con nuestros ingenieros y con ingenieros externos. Y la parte de innovación que representa hacer algo que no se ha hecho nunca y que dices, venga, vamos a hacer el revestimiento Vale, ¿esto cómo se hace? Bueno, llevamos muchos años haciendo I+D, tanto a nivel de investigación de ingeniería como a nivel de inversiones en fábricas. Vale, ya llevamos unas inversiones, ahora empezamos ya a amortizarlas, pero hasta ahora hemos estado gasto, locos de ¿no? gasto, ¿no? Que ahora estamos contentos porque va teniendo su éxito y vemos que hemos acertado, ¿no? Y que tenemos un buen producto y que creemos en el producto, pero hasta llegar aquí, bueno, hay muchos días que yo me levanto y he dicho, tú estás loca, Montse. Igual mi padre tenía razón, ¿no? Sí, correcto, sí, tú estás loca, no sigas por aquí que te vas a arruinar. Eso también ha pasado, ¿eh? Vale, vamos a ponernos en la figura de yo soy un cliente, yo tengo un terrenito en Mollerusa porque me pilla muy lejos, pero en Premià, que lo tengo más cerca, ¿no? Tengo un terrenito en Premià y me quiero hacer una casa. ¿Cómo es el proceso? O sea, ya el proceso tradicional no sé hacerlo, ¿eh? No sé cómo es el estándar, si tendría que hablar primero con un arquitecto, no sé cómo es el estándar, pero bueno, cómo es el vuestro y lo intentamos comparar. Sí, mira, aquí puedes venir. Nosotros hacemos los 360 grados, o sea, una persona que dice, yo tengo un terreno y quiero hacerme una vivienda. Llega aquí, nos trae el terreno, su referencia catastral, a partir de aquí nosotros miramos qué es lo que se puede hacer con los ayuntamientos, ¿no? Pues planta baja +2, planta baja +1, separaciones a vecinos, todas estas cosas, ¿vale? Escuchamos sus necesidades, ¿no? Pues yo quiero 3 habitaciones, pues yo qué sé, una cocina que sea integrada en el comedor o una cocina que sea separada porque yo soy muy cocinetas y necesito, ¿no? Bueno, todas esas cosas que y no me gustan los olores. Y no me gustan los olores, bueno, cada familia tiene sus cosas, ¿no? Y las escuchamos y a partir de esto les hacemos una propuesta de por dónde irían en metrajes y en precio, ¿no? Con pues tenemos lo que decimos unos catálogos que no son catálogos, sino que es nosotros de todas las viviendas que vamos haciendo vamos almacenando la información, ¿no? De lo que es para poder dar una respuesta rápida a nuestros clientes sin tener que estar, ¿no? Pues 2 meses dibujando un proyecto, haciendo un presupuesto, ¿no? Sino que ellos sepan ya cuál es la inversión, ¿no? Muchas veces llega gente que quiere hacerse una vivienda de 300 metros cuadrados y que se cree que la puede hacer por 150.000 euros, ¿no? Pues a esa gente no hace falta que la tengas 2 meses haciéndole un proyecto para acabarle de decir que no va a poder hacerlo, ¿no? O sea, que ya vamos centrando
un poco con el cliente lo que quiere. Una vez el cliente dice, vale, pues venga, por este presupuesto puedo estar y más o menos esto me gusta, pues ya entran nuestros arquitectos y le hacen una propuesta. Vale, una propuesta ya es una planta de distribución, unos renders para que vea cómo va a ser su casa de fuera y se trabaja con ellos y al mismo tiempo que se trabaja se le va dando el precio exacto. Ese precio cuadra, ese precio se firma un contrato, es un contrato a precio cerrado. O sea, la casa te va a costar tanto y vamos a tardar, pues normalmente depende de las dimensiones de la vivienda, 3 meses si es muy pequeña, 4 meses mediana, 5 meses si es grande, depende, ¿no? Los meses que vamos a estar a entregársela. Contrato cerrado. ¿Vale? A partir de aquí hacemos el proyecto, lo entramos en el ayuntamiento, esperamos que nos dé licencia. Aquí estamos más tiempo que haciendo la propia vivienda, porque hay sitios... Con la iglesia hemos topado. Aquí sí, con la iglesia hemos topado. Este es nuestro principal hándicap porque... O sea, yo la casa te la hago en 4 meses, ahora lo que tarda el ayuntamiento ya lo hablaremos, Lo que tarda el ayuntamiento, sí, y eso es lo que nos cuesta planificar cuándo va a llegar la licencia. Entonces somos bastante pesados llamando al ayuntamiento, cuándo la vas a tener, va a pasar, ¿no? Porque esto es el que nos Pero da... vosotros os encargáis de todo. O sea, el cliente viene, paga, por decirlo de alguna manera burda, ¿no? Viene, paga y se olvida y dice, mira, mi terreno está ahí. Tenemos otra forma de funcionar que también es aquel que dice, yo tengo mi arquitecto. ¿Vale? Bueno, pues a los arquitectos también les damos lo que nosotros decimos el libro blanco del Cambian, que es nuestro sistema de construcción, donde les decimos... Cambian. Vale. Luego te explico por qué. Y con ese libro pueden ellos proyectar con nuestras piezas, ¿vale? Al final nosotros es como si tuviésemos un Lego de piezas y con estas piezas componemos, ¿vale? Son piezas de 2 dimensiones. Tú puedes componer tu vivienda y tiene que ser un arquitecto, no la puede componer una persona que no sepa estructuras o no. Tiene que ser un arquitecto. Las compone y también puede venir con ese proyecto y hacemos lo mismo con ese proyecto, lo valoramos, lo cerramos con el cliente, ¿vale? O sea, tenemos las 2 formas de trabajar. Una vez está esto ya firmado, hacemos la licencia y cuando la licencia nos llega, fábrica hacemos todas las piezas, ¿vale? Tenemos los ingenieros que a través de una modelización de un 3D de su vivienda la transforman en piezas. Estas piezas se van a nuestras líneas de producción en fábrica y cuando salen de allí tenemos nuestros montadores que las ensamblan en obra. Y... Como el IKEA. Y ya está. Lo metéis todo en paneles planos, ¿no? Para que no ocupe mucho transporte. Además, somos como IKEA. Digo, yo siempre me gusta comparar un poco con IKEA porque IKEA... O sea, cuando vas a comprar un armario en el IKEA, tú no te llevas un armario hecho. Nosotros hay gente que hace construcción industrializada y se han puesto muy de moda como los contenedores, ¿no? Los contenedores. Sí. ¿Vale? Bueno... Yo particularmente los contenedores no creo, ¿no? Pero cuando tú vas al IKEA, no te llevas un armario hecho, te llevas un armario que lo han pensado unos diseñadores, ¿no? Que están en sus oficinas, han pensado un diseño óptimo para este armario, que además sea fácil de almacenar, ¿no? Que lo puedas llevar bien empacadito, ¿no? Sí. Que luego lo puedas montar en obra, que el transporte sea fácil, ¿vale? Que no tengas que ir, ¿no? con un camión especial, sino que te lo puedes llevar con tu furgoneta o con tu coche o con lo que sea, que lo puedas entrar por tu puerta. Que entre en el ascensor. Que quepa en el ascensor, ¿no? Que puedas hacerlo y lo puedas montar tú con unas instrucciones y fácil. Bueno, en el punto de montarlo tú, nosotros no hemos llegado, ¿no? Pero todo lo demás también está pensado de esta forma. Tenemos nuestros arquitectos, ingenieros que piensan las piezas aquí en las oficinas, luego tanto los que las trabajan en fábrica como los que las montan, lo único que tienen que hacer es ensamblar con unas instrucciones que les dan o producir con unas instrucciones, unas líneas que te marcan cómo tiene que ser tu producción, ¿no? Entonces, la base es la ingeniería y la arquitectura que tenemos aquí dentro, ¿vale? Lo demás pues son procesos que ya vienen muy estipulados. Porque el concepto de casas prefabricadas, que yo alguna vez desde la lejanía, pero que alguna vez lo había visto,
eran siempre un poco casas de catálogo, ¿no? Mira, tengo 3 modelos, que es pues, la de 2 habitaciones, 3 habitaciones, 4 habitaciones, y eso es cada como, no sé si está en módulos prefabricados, no sé cómo es la historia, pero te tienes que ceñir un poco a eso y luego, pues supongo, los acabados los harás como tú quieras, pero lo vuestro no es eso. Lo vuestro es que tú haces la casa que te dé la gana, entonces tú dices, mira, yo tengo, pues no sé, pues este tabique, ¿no? Que mide 5 metros, pero que puede medir 4, 3 o 2,5, y tú diseñalo como quieras, que te adaptaré tu tabique. Es eso, ¿no? Es eso, son totalmente adaptables. Nosotros cuando empezamos... O sea, libertad para los arquitectos. Libertad total, ¿vale? Al final es eso, es un Lego. Tú tienes las piezas, compónlas como quieras. Con el Lego, a ti te dicen, no, haz una casa con las piezas del Lego y puedes hacer distintas. Seguro que si pones 10 personas a hacer 10 casas, ninguna se va a parecer, ¿no? Y las piezas son las mismas, ¿vale? Pues es lo mismo, tenemos unas piezas que tampoco son muchas, ¿vale? Es con poca variación, pero combinando estas piezas puedes hacer muchas cosas. Y de hecho nosotros cuando empezamos la idea fue empezar con casas de catálogo. Pero no funciona. Nosotros estamos en un país donde... ¿Quieres ser diferente o qué? Sí, y nuestras viviendas reflejan mucho de nosotros, ¿no? Y que nos gusta enseñarlas, ¿no? Es como la ropa, ¿no? Que te da una marca de identidad. Nuestras viviendas también. Y a la gente no le gusta tener exactamente la misma vivienda que tiene el de al lado, ¿no? Puede ser parecida, pero no quiere que sea igual. ¿Vale? Y nos gusta dar... Y este también es un poco el carácter latino, ¿no? Porque a lo mejor en otros países no se da tanto estas casuísticas. En Estados Unidos vas a las urbanizaciones a la que sales un poco de la ciudad, tienes millas y millas y millas que todas las casas son iguales una al lado de la otra, con jardines. Correcto. También hay otra cosa, es que en Estados Unidos o en estos países les gusta mucho el bricolaje, ¿no? O en los países nórdicos, ¿no? Que se pasan muchas horas haciendo bricolajes y las casas pues les piden otras cosas porque luego ellos se las terminan. Pero claro, es que no tienen sol, es que no salen. Claro, nosotros no tienen aquí, otra cosa que hacer. Correcto. Nosotros aquí, cuando tenemos un poco de sol y el clima es bueno, queremos salir, ¿no? Claro. Queremos socializar y no estamos metidos siempre dentro de casa haciendo el bricolaje, ¿no? Entonces a nuestras viviendas les pedimos cosas distintas que les piden los finlandeses o que les piden los americanos, ¿no? Es distinto. O sea, vosotros inicialmente pensabais hacer el catálogo de casas, pero te diste cuenta que era el propio mercado el que no te lo aceptaba, ¿no? No podíamos poner nunca una de catálogo porque siempre le teníamos que hacer variaciones. Parecía, cliente, pero es que yo quiero que... pero sí, yo quisiera que esto para aquí, que esto para allí, que esto, ¿vale? Y entonces fue cuando dijimos, no, aquí tienen que ser piezas que sean libres y que se puedan ir combinando. O sea, en fábrica siempre hacemos lo mismo porque son las mismas dimensiones, las mismas cosas, pero la combinación de estas piezas te dan casas muy distintas. Siempre decimos que de casas hemos hecho muchas casas, pero lo que tienen en común es que ninguna es igual que la otra. Claro. Aparte de que si hacemos una promoción de, yo qué sé, ¿no? Sí, 50 viviendas para un promotor, iguales, evidentemente, claro. estas sí van a ser. Pero van a ser 50 diferentes del otro promotor. ¿Y tenemos alguna limitación de terreno o de alturas o de algo que digas, mira, no sé, ¿se pueden hacer edificios con esto? Sí, estamos haciendo edificios. De momento tenemos una limitación que es planta baja más 9 alturas. 9. Bueno. O sea, sí. Un rascacielos de 15, claro. Aquí aún no llegamos. Son casi todos los llegaremos. Prácticamente toda España son sí. menos de eso. Sí. Hasta 9 alturas las podemos hacer bien, pero tenemos otra limitación y esa sí que es más y es pues cuando son pues cascos urbanos pues muy, muy pequeñitos. Nosotros necesitamos llegar con grúas y con camiones, ¿vale? Entonces aquí sí que estamos limitados. Tú me has dicho que más o menos construir vuestra casa son 3, 4, 5 meses, según más allá de licencias. ¿Cuánto se tarda en hacer el mismo tipo de casa en la construcción convencional? Pues como mínimo un año y ¿Sí? pico. Sí. El triple. Y además hay otra cosa, o sea, ya no es el propio proceso, que es mucho más rápido, claro, porque nosotros cuando empezamos la vivienda ya la tenemos construida en fábrica, ¿vale? Entonces el ensamblaje es muy rápido. Pero en una obra tradicional es como impredecible, ¿no? Porque todo el rato estás improvisando. ¿Vale? La improvisación es lo que reina en una obra tradicional, ¿no? Y claro, en nuestra lo que reina es el control, ¿no? Todo tiene que estar decidido antes de que vaya a fábrica, todo,
¿vale? O sea, los clientes vienen aquí, tenemos unos showrooms, ¿vale? Donde tenemos unas interioristas y ellos eligen todo lo que van a poner dentro y las interioristas los acompañan. Al elegir todo lo que ponen dentro, o sea, cómo va a ser tu puerta, qué baldosa vas a poner en el suelo, qué interruptor, qué luz, ¿no? O sea, todo, ¿no? La maneta de la puerta, lo eliges todo acompañado con los interioristas aquí. Y este proceso a veces es un día, ¿vale? Y lo dejas todo hecho y ya está todo decidido. Hay quien tarda 2 días, hay quien tarda 3 y hay quien lo hace con mediodía, ¿no? Le dice a los interioristas, oye, ¿a ti qué te gusta? Pues ponme pues tú eso. Misma, ¿no? Tienes más gusto que yo, te dejo. Sí, ¿no? Puedes hacer todo esto. Pero en la obra, todo esto son cosas que vas decidiendo conforme van pasando, ¿no? Y a lo mejor cuando estás, ¿no?, con los tabiques hechos te das cuenta, ay, pues me gusta poner estas puertas y estas puertas, me estoy inventando ahora una casuística que es difícil que ocurra, ¿no? Sí. Pero las quiero 10 centímetros más grande. Ya tienes los tabiques hechos, corta tabiques, pon... O sea, una obra siempre estás, ¿no?, improvisando cosas y esto te alarga siempre los plazos, ¿no? En cambio nosotros ya las tenemos todas controladas. Aparte de que, claro, fabricar en una línea, nosotros en la línea que tenemos de fabricación de tabiques, pues cada 10 minutos sale un tabique de 6 metros por 3 metros, ¿vale? Con todas sus instalaciones, sus mecanismos, todo, sus aislamientos, todo puesto dentro. En una obra tienes que hacer el tabique, luego poner el aislamiento, luego viene el instalador y pasa sus tuberías, la de agua, la climatización, la otra, claro. el de eléctrico, pues las de electricidad, ¿no? Y claro, son procesos. Incluso la versatilidad de poder generar turnos. Tú en una fábrica tienes un pico de trabajo, pues trabajar 3 turnos. En la obra, pues de noche está complicado trabajar, ¿no? No, esto sí. Claro. En la obra, las horas que hay luz. Claro. ¿Vale? Y en verano y según qué sitios, según con qué temperaturas no puedes. Y en invierno, por ejemplo, aquí en Lérida, ¿no? Cuando pues está helando, no puedes tirar hormigones, ¿no? O sea, todas estas casuísticas en la fábrica no las tenemos. Aparte, hay otra cosa, y esta me gusta mucho a mí, ¿vale? Porque en la fábrica tenemos mujeres haciendo muchas de las tareas que en una obra es imposible que tú las veas. O sea, nosotros tenemos soldadoras, ¿no? Que hacen... Soldadoras, ¿vale? Las que pasan las instalaciones, pues en la línea, pues también son mujeres, ¿no? Hostia, pues no es muy habitual, ¿no? Pocas soldadoras he visto yo a lo largo de mi vida. Hay, pero no está muy... Y buenas. Sí. Y por algún en concreto. Bueno, porque la construcción tradicional siempre ha pensado que es una cosa de hombres, ¿no? Y entonces muchas de las faenas de la construcción tradicional han dicho, una mujer no la puede hacer porque no tiene la fuerza suficiente como para hacer eso, ¿no? Yo me pregunto, oye... Para soldar no hace falta fuerza, ¿no? No, pero oye, las enfermeras... Para levantar a los enfermos tienen que tener fuerza, ¿eh? Claro. ¿Cómo las enfermeras casi todas son mujeres, ¿vale? Y allí no se les cuestiona la fuerza. Bueno, porque se les dan unos medios para poder hacerlo, tienen sus grúas para poder levantar al enfermo. Bueno, pues al final... Nosotros, ¿qué hacemos? A las mujeres les damos las herramientas para poderlo hacer. O sea, como un paleta siempre ha sido hombre, tiene las herramientas pensadas para un hombre. Si un paleta, igual que una enfermera, no hubiese sido mujer, tendría las herramientas para hacerlo, ¿no?, adecuadas a ella. Pues lo que hemos hecho es las herramientas adecuadas para que las mujeres puedan hacerlo, ¿no? Yo creo que los equipos no tienen que ser ni de mujeres ni de hombres, o sea, tienen que ser pues variados, ¿no? Tiene que haber género de todos tipos y eso aporta riqueza al equipo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de hacer las cosas, diferentes puntos de vista y esto es muy bueno, ¿no? Y no tiene que ser la construcción solo de hombres, sino que, oye, capacidades, ¿no? Claro. Tú eres buena, es igual, seas mujer o seas hombre, ¿no? Tú eres... capacidades. De hecho, te voy a explicar una cosa que te va a sorprender bastante. Yo no sé cómo estará a día de hoy, pero hace como, pues no sé, 20 años estuve en Bali. Y en Bali hay una religión que es como una especie de división del cristianismo que se llaman los proteicocoptos. Que suena cachondeo, pero es así, ¿eh? Sí, el nombre es bueno. Proteicocoptos. Y una de las costumbres que tienen ellos es que los hombres... que yo decía, igual me podía hacer proteicocopto, ¿eh? Los hombres solo trabajan en caso de que ellos deseen trabajar de eso. Porque lo normal es que sean las mujeres las que trabajen, las que lleven la carga del trabajo, ¿no? Algo un poco históricamente diferente a lo que ha sido en Occidente. Entonces,
en las zonas donde están mayoritarias esta religión, en las obras, está todo lleno de mujeres y todos son mujeres y los hombres pues se dedican a ser instructores de surf, de submarinismo, lo que les mola, ¿no? Y bueno, y su religión, pues no sé en base a qué, pero lo tienen medio gestionado así. Y es curioso llegar ahí y decir, coño, aquí son las tías las que construyen las casas, ¿no? Entonces, pueden hacerlo, si ellas pueden, ¿no? Si ellas ¿no? pueden, pues se puede hacer en todo el mundo. Es un sitios, tema sí. más conceptual, ¿no? Sí, seguro. Pero oye, ¿quién manda aquí luego? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Allí o aquí? allí. Allí no tengo ni idea. Aquí vosotras. O sea, eso es indudable. Eso es indudable. No hace falta. La duda ya ofende, ¿no? Pretender que nosotros... No. Olvídate. Te voy a hacer una pregunta a ver cómo lo tenemos. Hasta ahora hemos estado hablando de todas las ventajas que tiene, que son un montón. ¿Y el tema de costes? ¿Es mucho más caro que una vivienda convencional? ¿Es igual? ¿Eres capaz de ahorrar? Mira, el tema de costes, hay dos cosas que nos diferencian. Una cosa es que la construcción tradicional empieza con un precio, ¿vale? Nosotros también empezamos un precio. En este momento estamos más o menos en el mismo precio, ahora mismo. El de ¿vale? partida, ¿no? El de partida. A no sé cuántos euros el metro cuadrado, ¿no? Sí. Bueno, a tanto la vivienda, ¿no? Vale. Porque el metro cuadrado hay muchas casuísticas, ¿vale? Uh-huh. A tanto la vivienda. Vale, estamos más o menos en el mismo inicio, pero nosotros este precio es el que vas a tener. Es fijo. Es fijo, ¿vale? Y la construcción tradicional, este es un precio que va ceñido a unas mediciones que son teóricas, ¿vale? A unas cosas que no están definidas y vas a acabar definiendo en la obra y que te van a hacer unas variaciones, y estas variaciones suelen estar entre el 20 y el 30% de este precio. Por tanto, de entrada, somos un 20, un 30% más barato, porque con nosotros esto no va a pasar. Esto ahora que estamos en un momento incipiente de la construcción industrializada, porque cuanto más escalemos la construcción industrializada, más van a bajar los precios. Como todo. Además, estamos en un momento donde la mano de obra es que casi no existe en el tradicional. O sea, hace muchos años que los chavales no estudian, ¿no? Para ser yeseros, ¿no? No, ni yeseros, ni electricistas, o sea, todo esto, ¿no? Ha desaparecido. Y luego hay otra cosa que ha desaparecido. Antes estaba la figura del aprendiz, ¿no? Que venía a las obras, ¿no? O sea, el aprendiz a carpintero, el aprendiz a paleta, ¿no? Esto también ha desaparecido, ¿vale? Por tanto, hay muchos oficios que están desapareciendo. Es que no hay continuidad, ¿vale? Es que se están jubilando los que lo han hecho y tú miras para atrás y no viene más gente, ¿vale? Ahora quieren volver a primar, ¿no? Y se está hablando de volver a primar la FP, pero hemos perdido muchos años. Entonces, los pocos que hay cobran más que un ingeniero en fábrica, casi, ¿vale? Entonces, la construcción tradicional cuesta encontrar profesionales y además los que hay son caros. Eso está haciendo que esté subiendo el precio de la construcción, ¿vale? En cambio, en una fábrica, nosotros ¿qué tenemos? Primero, que ya los formamos nosotros, ¿vale? Entonces, es gente que no necesitamos que esté formada, ya les formamos, ¿no? Pues a saber utilizar la línea, a poner el componente cuando... O sea, es una línea de producción. Es una línea de producción, ¿vale? Entonces, estos especialistas no los necesitamos, ¿vale? Eso primero. Y luego, pues claro, los rendimientos también son distintos y las horas trabajadas, los sistemas que tú haces para hacerlos, ¿no? Entonces, nosotros vamos bajando precios y la construcción tradicional va subiendo precios, ¿vale? Y o sea, cuanto más lleno mi fábrica, o sea, si yo tengo una línea de producción que la hago a un turno, la amortización de esa línea es muy distinta que si estoy vendiendo más y la doblo a 2 turnos o la doblo a 3 turnos, ¿no? Al final lo que voy haciendo es bajando el precio, ¿vale? Por tanto, nosotros tenemos todo un futuro, ¿no? de poder aún ajustar más precios, mientras la tradicional lo que le viene es un sufrir de subir precios. Sí. Me acabo de acordar, el otro día estábamos haciendo un podcast a unos chicos que se dedican a hacer operaciones con drones. Y con los drones hacen pues la revisión de las líneas de alta tensión, de los molinos eólicos, y explicándonos cosas que hacen
una de las tareas que hacen ellos es que cuando está evolucionando una obra, entiendo que tradicional, cogen pueden hacerlo con drones en el exterior y por el interior también lo hacen, y con unos sensores que se llaman unos LIDAR van haciendo como una geometría de todo el edificio, casa, lo que sea. Y entonces con ese 3D luego lo comparan con el BIM, ¿no? Que es el sistema integrado de construcción en base al 3D que tenéis instaurado en la construcción, ¿no? Y entonces ellos me decían, o sea, ¿tú te quieres creer que yo hago esta monitorización y cuando lo comparo con el BIM me falta una escalera? ¿Que alguien se ha dejado hacer una escalera? Y yo decía, no puede ser. Bueno, eso, muros 1 metro más para allá. 1 metro, no 1 centímetro, no 1 metro más para allá. Y esto lo estamos viviendo mucho, ¿eh? Nosotros hicimos también algunos intentos que lo estamos ahora mejorando, ¿no? De algunas piezas que nosotros hacemos en construcción en fábrica, que son piezas pues de tabiques, de falsos techos, con las instalaciones y con todo, para poder acoplarlos a la obra tradicional, por ejemplo, cuando hacemos 15 alturas o que no podemos llegar con el sistema a hacer solo la parte interior, ¿vale? Y hemos tenido que evolucionar mucho de ajustar estas cosas porque las tolerancias que tiene la obra tradicional no tienen nada que ver con lo que sale con las tolerancias que nos salen a nosotros de fábrica. Entonces, los aplomes de los pilares, claro, no trabajan a milímetros. Esas ventanas se van centímetros, ¿no? De la de arriba a la de abajo. O sea, las tolerancias no tienen nada que ver. Entonces llegar con tus módulos al milímetro e intentar meterlos en una obra convencional... Entonces tenemos ya que hacer otro sistema de trabajo, ¿no? Donde los planos ya sean de otra forma y compartidos y con un nivel de ejecución y de control mucho más alto que el que está acostumbrado a la obra tradicional, ¿no? Y otra cosa, claro, el tema de la eficiencia energética de las casas, no lo sé, pero estoy convencido que por el hecho de que las vuestras sean industriales, podrás controlar muchísimo mejor que al final poner ladrillos, ¿no? Sí. Claro, nosotros, una de nuestras premisas es, ¿no?, buscar que sean casas lo más sostenibles posibles, ¿no? Con una certificación energética A, no queremos nada que no sea menos que eso, ¿no? Pero, bueno, A es el máximo, ¿no? Sí, pero... tenemos que ir más allá de esto, entre otras cosas, porque las normativas también que vienen europeas, pues cada vez nos van apretando un poquitín más. En una fábrica esto cuesta muy poco de conseguir, es que ya el propio proceso ya te lo hace, claro, ¿no? Porque cuando tienes algo dices, a ver si puedo conseguir un poco más, ¿no? Entonces nosotros siempre trabajamos con casas que energéticamente tengan muy poco consumo, ¿vale? Y trabajamos pues mucho los aislamientos, los materiales que estamos utilizando, criterios de bioconstrucción, ¿no? De sostenible, pero la construcción hay la sostenibilidad en todo, ¿no? También en el proceso que estamos haciendo, que sean cosas de ciclo cerrado, ¿no? Que sean de proximidad los materiales que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, pero traer, no sé, una madera estructural que te viene de Finlandia para nosotros no es lo que toca, ¿no? Y aquí, pues en nuestro territorio, que tenemos de muy bueno, pues tenemos unas gravas muy buenas y unas arenas muy buenas, pues que es lo que aprovechamos para hacer nuestro hormigón, ¿no? Y utilizamos, pues, pues la madera para las puertas, utilizamos un montón de materiales, pero por ejemplo, pues en el hormigón vamos a mirar cómo hacemos, ¿no? Porque el hormigón es un elemento, por ejemplo, que tiene muy mala fama, ¿vale? Porque tiene un consumo en el momento en que tú haces el clinker, que se hace en unos hornos, que es la base del cemento, sí, que es piedra calcárea, que la llevas a altas temperaturas, ¿no? Igual que el hierro, ¿no? Digamos. Ese momento consumes CO2. Pero luego lo que tiene de bueno el hormigón es que tiene una durabilidad muy larga en su vida y es un captador de CO2 de la atmósfera, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, ¿vale? Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es trabajar pues con hormigones, pues, mirando a ver qué aditivos les puedes poner para que esta captación sea más grande, ¿vale? Que son los que llamamos hormigones verdes, y haciendo, bueno, pues I+D siempre en este sentido. De hecho, nos clasifican también a los que hacen viviendas de hormigón, los que hacen viviendas de madera, los que hacen viviendas de estructura, como si eso fuese el 100% de la vivienda. Esto no es más que la estructura, no es
más, no llega ni al 20% de lo que es una vivienda, ¿no? Luego la vivienda tiene muchas más cosas, ¿no? Tiene aislamientos, tiene impermeabilizaciones, tiene ventanas, tiene... Vale, pues son muchos los elementos que tienes que mirar para que una vivienda sea sostenible, ¿no? Entonces tenemos los ingenieros, pues que están siempre haciendo una sostenibilidad también económica, ¿vale? Porque, claro, a veces hay cosas que dices sí, pero claro, ¿quién puede pagarlas? Claro. ¿Vale? Entonces tienes que hacer un balance de todo. Pero bueno, ahora aquí se están haciendo muchos progresos y la verdad es que muy divertido. Toda esta parte es muy divertida. Vale, y si hablamos del mercado, de cómo de extendido está, bueno, vuestra solución, vosotros tendréis vuestra cuota de mercado, que será la que sea, ¿no? Además, vosotros estáis focalizados Cataluña... No, estábamos focalizados en Cataluña, ahora ya estamos expandiendo, estamos en Madrid también. Vale. Estamos la mitad de España, digamos. Vale. El año que viene vamos a por la otra. Vale. Año a año va incrementando el tipo de construcción respecto al tradicional. ¿Se va notando esa evolución? Sí, no año a año. Hemos pasado unos años... Trimestre a trimestre. O sea, serías el ideal de los Venture Capitals tú, ¿no? Sí, estoy multiplicando por 10 ahora años. mismo creo que sí, ¿no? O sea, nosotros hemos estado muchos años picando piedra, ¿vale? Y que de año a año la progresión era muy pequeña, ¿vale? Porque costaba mucho, ¿no? Costaba mucho... porque era autopromotor, ¿no? Y el autopromotor, pues hasta que no ve muchas de plantadas y su vecino le ha dicho que se vive muy bien en estas casas, o sea, es un boca a oreja que hemos estado muchos años. Porque eran reticentes. O sea, porque la gente pensaba, ¿no? Construcción industrializada, casas siempre iguales, la construcción rusa. Bueno, hemos tenido que luchar mucho contra todas estas cosas, ¿no? Y los cambios siempre cuestan, ¿eh? Nadie quiere ser el primero en hacer un cambio, ¿vale? Sí. Todo el mundo para cambiar necesita ver que a los demás les ha funcionado, ¿no? Sí. Entonces ha sido un proceso bastante largo, ¿no? de enseñar, de mostrar, de convencimiento y sobre todo, o sea, lo habíamos conseguido ya en el autopromotor, que íbamos creciendo, cada año íbamos creciendo un poquito, pero al empezar con el B2B, al empezar con el promotor, ¿no? Y con el propio sector, hemos vuelto a encontrar las reticencias, ¿no? Porque son cambios. El arquitecto tiene que cambiar su manera de hacer, el aparejador tiene que cambiar su manera de hacer, el constructor tiene que cambiar su manera de hacer. ¿Vale? Son muchos cambios y a los cambios la gente siempre nos ponemos, ¿no? Un poco stop, ¿no? Vamos a ver. Y ha costado un poco, pues, ¿no? Que el sector viese la necesidad de hacer eso. Pero, un punto visto, estamos en un escalado que es, en cuestión de, yo te diría, que en los últimos año y medio, 2 años, y se está haciendo un cambio, pero a marchas muy rápidas, a marchas forzadas rapidísimas. Y es por la necesidad. Es por la necesidad de lo que te decía antes. El sector no tiene mano de obra, entonces se ha tenido que meter sí o sí. O sea, es que me cuesta un poco ver los inconvenientes. Es verdad que yo no he sido autopromotor, ni promotor, ni nada, ¿no? Con lo cual no estoy metido en el mundo. Pero me cuesta un poco verlo, porque... Yo no te los diré porque no los sé. No, claro. Pero o sea, viendo desde fuera, ostras. Es porque tú estás acostumbrado a hacer unas cosas y cambiarnos a la gente nos cuesta Bueno, mucho, también es verdad que yo soy muy industrial. Entonces a mí, pues la garantía que me da una fábrica respecto a la que me pueda dar un artesano, que el artesano pues tiene su nicho, sí. Pero sus productos precisamente no son repetitivos, no tienen exactamente la misma calidad, no tienen los mismos plazos, ¿no? Entonces estoy comparando una industria repetitiva con calidad con un artesano. Pues sí. Me cuesta, más allá de decir, oye, mira, es que quiero una casa, pues eso, ¿no? Súper vale, distinta, vale, o algo muy raro, ¿no? Bueno, para eso están los artesanos que tendrán que estar y tienen que seguir. Pero el 95% oye, nos conformamos con una casa chula, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí hay 2 hándicaps. Uno, ¿no? Que es la resistencia al cambio, que está muy pura clara. Y dura, ¿no? Y resistencia al cambio ya no solo de los integrantes de la construcción, lo que acompaña, la financiación, ¿no? Las hipotecas están basadas sobre un modelo de in situ, hay que cambiar muchas cosas, los seguros, ¿vale? Todo esto son muchas cosas que acompañan la construcción que han tenido también, ¿no? que progresar y que están haciendo sus cambios, ¿no? Y eso cuesta, ¿vale? Porque los cambios cuestan mucho. Y ahora no me acuerdo qué es la otra que te quería decir. Lo que sí que te quería decir es, ¿hay algún país referente en Europa
que esté súper establecido este sistema constructivo, que digas, mira, es que estos son los punteros y ahí casi todo se hace así, ¿no? Como en Noruega, los coches eléctricos, hostia, en Noruega ya todos son coches eléctricos. Hay un país de Europa que todas las casas son así. Mira, la mayoría de países de Europa, ¿vale?, están utilizando industrialización con distintos tipos, o en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú te quieres hacer una vivienda autopromotor, es que no vas ni al arquitecto, es que vas a la librería y te compras en los libros, manual, ¿no?, la casa que tú quieres, ¿no? En Francia te vas a una constructora que tiene unos planos colgados en las paredes y tú eliges el que quieres y te la hace, ¿no?, con distintos sistemas y distintas maneras. Pero en casi todos, o sea, nosotros para aprender hemos ido a Alemania y a los países nórdicos al principio, ¿vale?, donde todo el mundo se cree que todas las casas son de maderita y pequeñas. No. Hay mucha industrialización de hormigón, donde más, ¿no? Hemos ido a estos países. Pero también son países que son como más prácticos, ¿vale? Vale. Aquí tenemos un punto de creatividad, ¿no? Pues a lo mejor yo digo que durante muchos años, o sea, cuando yo estudiaba, que ya soy vieja hace tiempo, ¿no? El arquitecto tenía que ser... Te lo has dicho tú, ¿eh? Tenía que ser estructurista, tenía que saber... Y luego durante unos años esto pasó un poco como que el arquitecto tenía que ganar premios FAT, ¿no? Un poco. Y entonces se ha estado más, quizá, según mi punto de vista, que aquí seguro que voy a tener muchos detractores. Seguro. Pero ha estado más en el punto de la creatividad, ¿vale?, que también, pero ha primado mucho más la creatividad a veces que por pues la lógica que a lo mejor prima en el mundo de la ingeniería, ¿no? O sea, para hacer coches los ingenieros lo han tenido claro, ¿no? No hay en duda. el mundo de la construcción, para hacer naves, claro, los ingenieros lo mismo, también lo han tenido mismo. Claro. Pero en la edificación no, porque hay un punto de creatividad y de hacer las esculturas y de la firma artística, ¿no? Claro. ¿Vale? Donde a los arquitectos les ha parecido que la industrialización se lo copaba, ¿vale? Y que no les dejaba crecer en ese sentido, que también les deja crecer, lo que pasa que utilizando otras herramientas, no las que están acostumbrados, sino otras. Y ha habido aquí una reticencia, ¿no?, de, ostras, todo esto va a copar, ¿no?, un poco la creatividad, o que no tiene por qué, ¿vale? Pero ha costado hacer esta transformación, que ya te digo, quizá en el mundo de la ingeniería ha sido todo mucho más fácil, pero pues en el mundo de la arquitectura ha costado más. Resistencia al cambio, ¿no? Estaríamos hablando. Al cambio. Oye, pues al final, o sea, porque si ves la evolución, lo que decíamos, ¿no?, de los puestos de trabajo, del personal, de la formación, vosotros cuando tenéis que hacer esta instalación, realmente no necesitas un encofrador, un yesero, un electricista, viene todo, pues necesitas montadores, ¿no? Necesitas montadores. Necesito unos ingenieros y unos programas, aquí que te lo una hagan, inteligencia artificial, claro, ¿no?, que nos ayuden a hacer las cosas fáciles en oficina de pensarlo. De aquí salen unas planillas y estas planillas, pues a montar. unos que las montan, ¿no?, y otros que pues en la línea pues ayudan a producirlas. Claro. ¿no? Pero nadie tiene que pensar. Claro. Nadie tiene que pensar. Y han pensado los ingenieros y los arquitectos aquí en las oficinas, que esto es lo bueno. Tal cual. Te quería preguntar sobre una duda que tengo del sector en general de la construcción, que no tengo yo muy clara y tú seguro que sabes. Si miras un poco las gráficas de las viviendas construidas en general, ¿no? Sobre todo hablando del problema de la vivienda que tenemos actualmente, de que bueno, pues no hay vivienda. Si miras las gráficas de cómo ha evolucionado, dijéramos, los requerimientos de crear nuevos hogares han ido creciendo cada vez más, y las construcciones, desde el 2006 ves un pico que cae, no a cero, pero prácticamente, y desde el 2007-2008 ha progresado un poco, pero no ha vuelto a nada parecido a lo que era. O sea, sigue estando, no sé, 6 veces por debajo de lo que era. Es verdad que quizás aquello era demasiado, porque se le fue la olla al mundo entero, al menos a España, pero ¿por qué no ha vuelto un mínimo? O sea, de la crisis, de la gran crisis, estamos en 25, ¿no? Pues pon que todos los promotores se arruinaran ya. En el 15 estaban todos arruinados. Después de 10 años, bueno, la economía vuelve a renacer, las cosas florecen, ¿no? Y ya debería volver a crearse. Sí. ¿Por qué no se crean viviendas? Y además no es cosa de los promotores, porque la verdad es que hubo una escabachina de promotores, claro, ¿no? Todos. Entre otras cosas porque todo el mundo se llamaba promotor.
Y no todo el mundo lo era, ¿no? O sea, aquel que el banco le daba 4 euros ya se dedicaba a la promoción porque allí sabía que podía sacar dinero, ¿no? O sea, no todo el mundo era promotor. Muchos de los que cayeron es que ni tan solo lo eran y se llevó por delante pues muchos que sí que lo eran, ¿no? También, pero después de la crisis el promotor quedó muy profesionalizado. O sea, las empresas que han quedado son empresas ya más fuertes, profesionalizadas, buenas, que menos, pero con capacidad, ¿no? Para poder fabricar. Pero lo que pasa es que no les han acompañado las políticas de vivienda que ha habido durante todos estos años. O sea, mejor dicho, yo creo que no ha habido políticas de viviendas durante todos estos años, ¿vale? O sea, hemos oído hablar mucho de vivienda por todas partes a los políticos y sobre todo cuando hay elecciones, ¿no? Que todo es el problema de la vivienda, pero políticas reales y buenas de vivienda no las ha habido. O sea, política de vivienda asequible, ¿no? Ayudas a la protección oficial, no. Se ha dejado un poco el sector como olvidado, se han puesto medidas a lo mejor utópicas, pero que al sector no le han ayudado nada, y ya se ve porque ahora hay una falta o sea, hay una demanda que está muy por encima de la oferta que tenemos y unos precios que están muy disparados. Pero, por ejemplo, ¿qué promotor se va a poner a hacer viviendas asequibles, ¿no? Pues que las tiene que sacar con un precio de módulo, que este precio está más bajo que el coste que tiene el producirlo, ¿no? A ver, los promotores son promotores, no son ONGs, ¿no? Claro. O sea, que es difícil que puedan hacer viviendas si no hay unas políticas que los acompañen, que sean reales, ¿no? Y durante estos años yo creo que se han puesto muchas normas y muchos frenos y muchas cosas pero sin ver, ¿no? Ostras, que la demanda a la oferta estaba muy descompensada y que a lo mejor las políticas tenían que ser otras, ¿no? Y apostar por una política de vivienda real y fuerte y buena, que parece que ahora se están dando cuenta, ¿no? Que hace falta 50.000 viviendas nuevas, que hace falta, ¿no? O sea, pongamos los números reales y mirar qué políticas hay que hacer para que esto sea real, porque lo que no podemos es políticas utópicas para ganar votos, ¿no? Porque es un poco o sea, ¿tú crees que...? estado. O sea, yo al final pienso un poco en el libre mercado, ¿no? Y digo, a ver, pues si al final las cosas se mueven por motivación, por beneficio. Entonces, si hubiera el beneficio de que se puedes construir, igual que yo tengo una empresa de ingeniería y la tengo porque gano dinero, si no lo ganara, pues no tendría una empresa de ingeniería y tendría una productora de cine. Correcto. Pues un promotor, un constructor, un encofrador, un lo que sea, se tiene que ganar la vida haciendo eso, ¿no? Me sorprende que habiendo un nicho tremendo de oportunidades, ¿no? Una necesidad, una demanda, no haya muchos más empresarios, por decirlo de alguna manera, que digan, oye, mira, voy a poner mi dinero aquí, porque es un poco caballo ganador. Es difícil que con la necesidad que haya, tú pongas hoy un piso en alquiler y no te lo alquilen, cuando es que no hay, te lo van a alquilar seguro. Otra cosa es que te lo ocupen, eso es otra historia. Pero, que también pasa y frena a muchos. Por supuesto. Pero oferta-demanda seguro que vas a vender tu producto, claro, ¿no? Sí. Entonces siempre he pensado, tiene que haber algo diferente a la voluntad del empresario de hacer esa construcción. ¿Y tú crees que es meramente político? Es que tú te vas a ganar la vida. Si tú no te ganas la vida haciendo, no lo vas a hacer, está claro, no. Pues eso es lo que pasa. Que ¿Y si no se ganan la vida, no lo van a hacer, ¿vale? Entonces, por muchas políticas que hagamos, si no dejamos que o sea, tiene que haber una colaboración público-privada, ¿vale? Porque evidentemente, y lo que hace más falta además, es vivienda asequible, no vivienda libre. O sea, ¿dónde se gana la vida a un promotor? En la libre, pero en la asequible, al precio de los módulos, a lo que hay, o a las exigencias que se le están dando a la vivienda, que esto es otra. O sea, al final, estos años hemos ido sacando normativa y las viviendas se les exige, ¿no?, que cumplan tantas cosas que al final son caras con tanta normativa todo. Y al final dices, oye, a la vivienda le tenemos que pedir que sea excelente, ¿no?, y que salga con precio excelente, o lo podemos pedir que sea suficiente y luego que tengamos medidas para corregir, ¿no? Pues, pues tienen que ser todas las viviendas adaptadas, ¿vale? Pues, ¿no? Pues con la gente con discapacidad física pues puedan entrar con una silla de ruedas, por ejemplo, ¿no?
Evidentemente tienen que poder acceder a eso, pero tenemos que pedir a todas las viviendas que cumplan eso, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que todas tienen que tener más metros de los que son necesarios. A lo mejor hay que hacer una, ¿no?, normativa aparte, pues que garantice que esta que regule un tanto por ciento de esas puedan viviendas, hacerlos, ¿no? o unas ayudas para que puedan convertirlas, esas viviendas, en caso de necesidad, en eso, ¿no? Pero no pedirlo a todos. Ahora estoy dando un ejemplo que no es... Sí, pero seguro que eso, hablamos de eficiencia energética, muchísimas cosas que dicen, mira, es por pedir. Claro que por pedir, o sea, ventilaciones cruzadas, almacenamiento de residuos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor con menos metros ya hay... O sea, hemos ido pidiendo tantas cosas a la vivienda que va encareciendo, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, oye, partimos de cosas más simples y luego pues quien quiera hacérselas se las va haciendo a lo largo del año, o quien pueda pues pague más, pero garanticemos que por lo menos todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna a un precio asequible, ¿vale? Garanticemos eso y miremos cómo. Y yo creo que es pues parte, pues eso, ¿no? La cooperación público-privada creo que es necesaria y muchas veces se ha obviado, ¿no? Y el que sabe en el sector es el privado, pero el público es el que tiene el suelo, ¿no? La mayoría de suelos, de equipamientos, suelos que podrían sacarse al mercado pues a precio cero o ¿no? con pues, obligaciones de uso o retornos. Bueno, hay muchas políticas que se podrían hacer, ¿no?, con suelos para hacer viviendas asequibles. Yo creo que hemos estado bastantes años que no han sido reales las políticas que se han hecho, ¿no? Han sido más de cara al público. Tengo las elecciones no sé cuándo voy y a ganar estas elecciones, voy a sacar no sé cuándo. Soy políticamente incorrecta, pero de todas, ¿eh? Eres una ciudadana, ¿no? Al fin y al cabo, y estamos hablando de un tema que, o sea, lo estamos hablando tú y yo, pero lo hablan en el bar de ahí al lado y todo el mundo. Entonces, al final, pues cada uno tiene su opinión. No creo que haya que ser políticamente correcto decir a los políticos, creemos que no estáis haciendo bien vuestro trabajo. Yo cuando no hago bien mi trabajo, viene alguien y me dice, mira, creo que no lo has hecho bien, ¿no? Pues si le decimos a los políticos, creemos que no estáis encarando esto como el sector dice que cree que debería hacerlo, no me parece que sea políticamente incorrecto, me parece muy coherente. Sí, bueno, a ver, es que no hace falta decir demasiado, porque si después de tantos años de políticas no... Hay gente sin casa, ¿no? Hay gente sin casa y nuestro problema sin alquileres, sigue siendo que no sale oferta al mercado, es que algo no estamos haciendo bien. Claro. ¿No? Pues corrijamos, ¿no? Y miremos de hacerlo bien, pero en eso la industrialización también puede ayudar y ahora voy a mi favor. Ahora mismo solo el 1% de la construcción que se hace en España es industrializada. ¿Vale? ¿El 1%? El 1%. Ah, vale. Solo el 1%, o sea, que hay mucho recorrido, ¿no?, para poder hacer, y la construcción industrializada también es una forma, ¿no?, por lo que te decía antes, ¿no?, de poder bajar costes y poder hacer vivienda de forma más económica, ¿vale? Pero con eso solo no es suficiente. Políticas y esto. ¿Vale? Claro. Las dos cosas. Montse, tú que eres una persona eminentemente innovadora y... Bueno, eminentemente no sé. Un poco bueno, loca, a ver, un poco loca. la empresita que has montado lo demuestra, ¿no?, de alguna manera. ¿Tú vaticinas que en los próximos años habrá alguna tecnología un poco disruptiva o que conozcamos ahora que será capaz todavía de darle una vuelta de tuerca más al sector de la construcción? Seguro. Sí, seguro. Bueno, ya se está viendo, ¿no?, con la inteligencia artificial que está llegando, ¿no? No he visto aplicaciones de inteligencia artificial a las obras. Pues pueden existir y yo no las conozco, pero... Existirán y nosotros más, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro proceso que se basa en ingeniería, ¿no? Sí. Y luego, o sea, nosotros llevamos muchos años almacenando, ¿no?, datos y datos y datos, ¿no?, de presupuestos que hacemos, de cosas, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial yo estoy emocionadísima, ¿no?, con lo que te puede hacer y rápido, ¿no? Nosotros hemos cogido aquí, pues, informáticos, ¿no?, que especializados en esto, y ahora me lo estoy pasando. ¿Y te hacen los presupuestos al...? Bueno, ahora nos estamos enseñando a hacer presupuestos, ¿no?, con las bases de datos que tenemos, pero no sé, pues para hacer un camión, ¿no?, una persona que a lo mejor te estaba dibujando dónde tienes que poner las piezas para que una ventana no se te junte con la otra, no sé qué, pues la inteligencia artificial con
15 años de datos almacenados de hacerlo, lo hemos enseñado a hacer y ahora lo hacen 10 minutos, ¿no? Ostras. Y tú ves cosas de estas y digo, uy, lo que vamos a poder hacer a partir de ahora, ¿no? ¿Sabes que a mí eso me genera ansiedad? Porque quiero ir más rápido de lo que me da la vida, ¿sabes? Yo seguro que genero ansiedad a mis informáticos porque también les pila. Ahora creo que lo pueden hacer más rápido. Pero... Lo mismo. Yo a veces veo las cosas y digo, oye, ¿y esto por qué no lo estamos aplicando ya en la empresa? Y esto, y si tal. Pero es que no hemos llegado a aplicar una tecnología y ya ha salido otra. Y estoy ahí todo el día pensando, hostia, no me da la vida para la evolución de la técnica, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que si la sabemos hacer bien, ¿no? Porque también hay una parte, ¿no? más humanística y que tenemos que saber conservar, ¿no? Pero que ahora tenemos unos retos que pueden ser, bueno, yo estoy emocionadísima, ¿no? Con lo que podremos llegar a hacer. Muy bien. Monse, estamos llegando al final de la entrevista, que si no echamos aquí... Me ha parecido corto, ¿eh? Echamos aquí toda la mañana, ¿eh? Y quiero ver tu fábrica. Me vas a enseñar la maravilla del ajo y de la corona, bueno, ¿no? Ahora no te pienses aquí que vamos a hacer. Bueno, a ver, si sacáis tabiques de una línea de producción acabados, tiene que tener su gracia, ¿eh? Sí. Vamos a verla, va. Tú ya sabes de eso. Escúchame una cosa, para acabar el podcast, la pregunta más dolorosa de todos nuestros invitados es que me expliques cuál ha sido tu mayor cagada profesional en todos estos años. De cagadas profesionales creo que hago cada día y unas cuantas. Y además yo soy la reina de esto. De cagarla. ¿Vale? De cagarla, ¿vale? Porque lo hago. Pero, y ahora en serio, creo que mi mayor cagada viendo un poco... ¿La perspectiva? La perspectiva muchas veces ha sido de no creer en lo que uno mismo puede llegar a hacer, ¿no? Y coger cracks, ¿sabes? Eso que te dicen, coge aquí una persona que viene de no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, y tú crees, bueno, pues a lo mejor yo no soy suficiente, no puedo, y coges un super crack. El gurú de IS. El gurú, correcto. El de IS, ¿eh? Correcto. Pensando, ay, me lo va a arreglar todo, voy a hacer, y te pones en sus manos y no sé qué, y luego te hace catacrack, ¿vale? Y luego piensas... ¿Cómo puedo tener tan poca autoestima, ¿no? O creer tan poco de haber tenido, ¿no? Que confiar tanto en... Y creo que eso... Y a lo mejor eso va ligado un poco a lo que dicen la soledad del empresario, que supongo que tú también debes saber lo que es eso, ¿no? Que a veces hace, ¿no? Que necesites apoyos, no creyendo muchas veces en los tuyos, ¿no? Que apoyos necesitas, ¿eh? Yo tengo un equipo directivo que es genial, ¿vale? Pero no me refiero a esto, ¿no? Me refiero a que, va a venir un genio que me lo va a arreglar todo, ¿no? Y te lo crees, ¿no? Pues a mí me ha pasado, este genio me lo va a arreglar todo, y luego dices, no, crack, ¿no? Y te quedas... Te decía lo de IS, no tu caso, no lo conozco, pero sí que... Trabajamos con un cliente y tenemos muy buena relación que decidió jubilarse. Él tenía su empresa de toda la vida y tenía ya 70 años y el hombre tenía ganas de jubilarse, pero su empresa funcionaba un tiro. Y entonces él dijo, bueno, pues para dejar un legado y que esto siga funcionando yo me jubilo. Y entonces contrató todo un board of directors que todos eran salidos de IS, que no tengo nada contra IS, es solo la anécdota. Todos de ahí, el director de marketing, el CEO, no sé qué, tal cual... 2 años duró la empresa y la quebraron. Y dices, hostia, he contratado lo mejor de... O sea, no hay mejor escuela de negocios en el mundo, ¿no? Hostia, me los traigo a todos de ahí, 2 años. Y él tenía una empresa, igual tenía pues 40, ¿sabes? O sea, llevo 40 años casi sin estudios. Pero él y he levantado esta empresa. Era su experiencia, era su empresa y el vivir y la trayectoria y el entenderla, ¿no? Y el a veces confiar más en tu intuición o en lo que, ¿vale? Claro, llegan figuras de estas que te empiezan a decir y tú te haces pequeñito. Uy, ¿cómo sabe? Claro. ¿Cuánto sabe, ¿no? Y lo depositas todo y al final, pues... Sí, ¿no? Pues es eso, sí. Crack. Muy bien, buena anécdota. Nos la apuntaremos. Venga, pues antes de irnos... Te he traído un regalito de nuestro patrocinador, Proton Go, que son unos auriculares inalámbricos, con lo que espero que escuches tu propio podcast. Vale. Muchas gracias. Nos vamos a ver tu fábrica. Sí. Lo grabaremos en otro vídeo para que no se nos haga esto tan largo. Y hoy encantado de haber charlado contigo. Ahora continuamos. Igualmente. Muchas gracias por todo. Lo has hecho muy cortito, ¿eh? Ha estado muy bien. O sea, me ha parecido cortito, que yo estaba asustada. Muy bien. Perfecto, Monse. Pues a todos vosotros, hasta el próximo episodio. Chao.